Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 13, Profesor Sustituto. Listo. Creo yo. Estuvo rondando mucho alrededor de la historia pensando en cómo ir desarrollándola. Porque la verdad me gusta escribir un desarrollo fuera de la trama original. Tipo, la vida de Harry antes de entrar a Hogwarts sin crear un salto temporal de los 5 a los 10 de golpe. Pero siento que también va a ser muy aburrido si lo escribo de esa forma. Así que buscaré un punto intermedio. Bueno, aquí dejo el capítulo. Antes de entrar a su cuarto de pociones, se regresó por la carta y sintiendo como la furia aún estaba latente en él, empezó a despedazar la carta, lanzando los pesados hacia su chimenea. Estaba seguro de que cuando la prendiera en la noche, esos pedazos bailarían entre las llamas. Dumbledore se estaba volviendo loco estando encerrado todo el día en Hogwarts. Él mismo sabía que esa persona era alguien que no quisiera tenerlo frente a él ni en pintura. Sin poder contener todo el enojo en su interior, decidió desahogarse mientras cortaba ingredientes para sus pociones. Por al menos que su enojo sirviera de algo. Solo cuando todos sus ingredientes estuvieron cortados a la perfección, salió de su cuarto de pociones y checó la hora. Había estado demasiado absorto en su trabajo que ya había pasado el tiempo de clases y seguramente la señorita Maxwell estaría en camino. Y si tenía suerte, no vería a esa persona por algunos días. Y si el universo le quería hacer un favor, ni siquiera aparecería cerca de él. Elizabeth había querido celebrar su primer día de clases junto a Harry, haciendo una rica cena y tal vez tomando alguna cerveza luego de que Harry se acostara. Pero ahora que solo sentía el retumbar en sus oídos y dolor de garganta, pensó que debería hacer algo más fácil y práctico. Así que, al salir de su clase, dejó que sus estudiantes se fueran mientras que ella iba hacia el salón de Harry. Harry estaba en un grado menor en donde aún los adultos tenían que recoger a los niños directamente del salón. Así que cuando llegó a la entrada del salón, ya había algunos padres esperando por los niños. Algunos parecían no estar muy contentos por eso, pero los demás estaban bien. Solo cuando la puerta del salón se abrió, pudo ver por primera vez al maestro. Un hombre joven que era una cabeza más grande que ella y tenía un cabello castaño claro que tendía a parecer dorado debajo del sol. Aunque parecía en sus 20, tenía una tez pálida y un poco enfermiza. Parecía tener algunas heridas viejas en su cara que no se habían curado a tiempo. Tal vez de algún accidente. Pero a pesar de todo eso, aún mantenía un aura relajante y su sonrisa hacía que los demás lo compadecieran un poco. Vestía un traje café un poco anticuado que mostraban arrugas en sus mangas. Seguramente a falta de tiempo para plancharlo. Hola a todos, me presento. Soy el profesor Lupin y seré el maestro suplente de sus hijos durante este año escolar. Lamentamos decirles sobre este cambio a último momento, estaré abierto a cualquier duda que tengan. Algunos padres parecían desconcertados y se acercaban al nuevo maestro para preguntarle sobre algunos asuntos y al mismo tiempo para llevar a sus hijos. Ella solo se posicionó detrás de esas personas y esperaba su turno para pasar. Ella simplemente quería recoger a Harry e irse a comer algo rápidamente al sentir como su estómago se torcía. Solo después de casi 10 minutos, fue su turno. Es un gusto señora, ¿cómo se llama su niño? El profesor le dio una sonrisa mientras tenía una lista en su mano y esperaba a que le dijera el nombre del niño a Harry. Ante su mención, el profesor se le quedó mirando más tiempo del que hubiera deseado. Aunque no fue una mirada desagradable o vulgar, sintió como si la estuvieran estudiando. Y el anteriormente mencionado parecía haber estado muy al pendiente de su llamado, al ya encontrándose saliendo del salón y corriendo hacia ella. Lichi. Harry parecía contento al ver que ella viniera a recogerlo directo al salón. Ignorando el hecho de que no lo dejarían salir si no fuera así. Gracias profesor, dijo mientras tomaba la mano de Harry y caminaba a la salida de la escuela. Pero aún así pudo sentir como su mirada la seguía aún después de irse. Ya en el auto, empezó a manejar hacia su casa. Tal vez su celebración se volvería una simple pizza, pero estaba bien. No creía que Harry rechazara esa jugosa oferta. Durante el viaje, empezó a preguntarle a Harry sobre su día. Me gustó mucho. Había muchos niños de mi edad y muchos juguetes, después llegó el maestro y nos hizo hacer varios trazos. Eso fue muy aburrido, la voz emocionada de Harry fue disminuyendo un tono. Aunque le había dicho a Harry que la escuela es divertida, debería haberle explicado que no todo era ir a jugar con otros niños. Mas las siguientes palabras de Harry la tranquilizaron. El maestro dijo que con eso aprenderemos a escribir y después de eso a leer. Quiero aprender a leer y escribir.
Como tú, Lichi. Ella solo sonrió mientras escuchaba las otras actividades que había hecho Harry. Le encantaba que fuera un niño inteligente y entusiasta. Bueno, Harry. Para celebrar nuestro primer día de clases, ¿qué tal comer pizza con extra queso? ¿Sí? Pizza. Dijo Harry mientras levantaba las manos de la emoción en el asiento trasero. Severus miró con cara de asco como si la señorita Maxwell y Harry se comían la pizza. El solo ver la pieza con el queso y la grasa desbordándose mientras entraba en la boca de estas dos personas le hacía doler el estómago. La pizza era un invento mugle que era muy difícil ver en el mundo mágico. Si bien algunos la comida, era muy raro ese hecho. Si continúa comiendo así, seguramente ese mocoso terminará como su primo. Ante sus palabras, la simple imagen de un Harry gordo casi le hizo sacar una risa. Pero rápidamente lo sacó de su mente. No tenía tiempo para eso. Las clases en el mundo mugle habían comenzado, pero aún faltaban casi 3 semanas para el comienzo de clases en Hogwarts. Dumbledore le había encargado la tarea de cuidar a Harry y le había querido relevar su cargo como maestro por el momento. Él lo rechazó. Su clase no podría caer de ser algo normal a ser ineptos. Así que optó por hacer los trabajos y clases por adelantado y solo ir cuando se hiciera alguna clase especial. Las demás las daría la profesora McGonagall. Eso era mejor a que le quitaran su puesto de profesor. Mientras seguía mirado hacia la pareja de mujer y niño, vio como la señorita Maxwell salía del comedor y Harry se quedaba solo. Harry, al ser aún pequeño, no podía alcanzar las cosas que se encontraban más en el centro de la mesa. Parecía que se pararía sobre la silla e inclinaría su cuerpo sobre la mesa para alcanzar la caja de pizza, pero cuando apenas se iba a levantar, parecía dudar sobre hacerlo. Sabía que antemano que la señorita Elizabeth le había regañado una vez por hacer eso, diciendo que era peligroso para él. Pero eso no impidió que mirara a la pizza con el fiel deseo de otro pedazo. Casi le podía dar un infarto en el momento que vio como un pedazo de pizza salía de la caja y volaba hacia Harry. Claramente ahora Harry había usado su magia de forma inconsciente. Solo cuando el pedazo de pizza aterrizó en las manos de Harry, dejó salir el aire que estaba reteniendo. Poco después su vecina regresó como si nada y siguieron comiendo desplomándose en su sillón. Cerró los ojos por unos minutos. Estaría más relajado si por lo menos alguien que estuviera relacionado con el mundo mágico fuera el que cuidara de Harry, no una simple mugle. Así no tendría que estar tan al pendiente de sus accidentes mágicos. Solo cuando pensó que podría relajarse por el resto del día, alguien llamó a la puerta. Sabía que su vecina era la única persona en su calle interesada en tocar su puerta, y ella claramente estaba en su casa comiendo esa abominación de comida. Así que la única persona que tocaría, era la última persona a la que hubiera querido volver a ver en esa vida. Caminando hacia la puerta, la abrió para mirar al hombre que estaba detrás de ella y decir: Remus, es un gusto volver a verte, Severus, el sentimiento no es mutuo. Dijo mientras entraba y dejaba la puerta abierta detrás de él. No estaba en su sistema el invitar cordialmente a sus enemigos dentro de su casa. Remus solo dejó una sonrisa avergonzada mientras entraba dentro de la casa y colgaba su abrigo en el perchero de la entrada. Caminó hasta la sala y se sentó en el sillón frente del de Severus. Mirando la cara de resentimiento que tenía Severus en su rostro, Remus solo pudo soltar un suspiro cansado para decir: sé muy bien que soy la última persona a la que hubieras querido ver, pero estaba en una situación en la que no tenía otra opción que tú. Severus vio como Remus parecía inseguro de seguir hablando, pero al final lo hizo. La poción mata lobos ya no es suficiente para mí. Aunque tome grandes dosis, termino perdiendo el control durante los días de luna llena. Severus apretó los antebrazos del sillón. Mencionando los días de luna llena y mirando a Remus, recordó ese maldito día. Hace unos meses, Dumbledore me mandó unas pociones que lograron calmarme durante esos días. Él dijo que esas pociones eran de tu propia creación. Lo último lo dijo mientras lo miraba. Maldijo mentalmente al director por haber enviado esas opciones. No eran pociones que pudieran usarse normalmente. Eran pociones modificadas que había hecho mientras estudiaba la poción matalobos. Ni siquiera se habían probado, y ni siquiera se sabía si tenían algún efecto secundario. Por fortuna o desgracia, parece que habían funcionado. Por eso Dumbledore le había pedido hacer esas pociones y la visita de ese gran individuo. El director ya me puso al pendiente, no le dijo que Dumbledore solo le pidió el favor de hacer las pociones sin saber el caso de sus pociones robadas. Las pociones estarán en una semana. Remus le regaló una maldita sonrisa, que solo lo hizo gruñir por lo bajo. No lo había por él, sino por el favor que le pidió Dumbledore. Tras la terminación de su conversación, esperaba que su invitado se fuera lo más rápido posible.
Pero parecía que no sería así. Levantándose de su asiento y listo para decirle a su invitado que ya se podía largar, Remus habló. ¿Por qué, Harry? Mas no dejo que continuara. Si el director no te dijo nada más, deberías pedirle información a él. Pero yo, Remus parecía mortificado sobre por qué Harry estaba allí, pero él no sería el que se lo dijera. No puedes acercarte a él ni siquiera a ella. Ante sus palabras, Remus parecía desconcertado. Esa señorita, Remus parecía no rendirse para obtener algo de información. Si no hay nada más, es mejor que te largues. No te acerques a Harry y a esa mugle. Solo vuelve para llevarte las pociones. Dijo de forma rápida para interrumpirlo. Con una mirada llena de burla y desagrado continuo, no queremos que una feroz bestia ande corriendo en medio de la noche por un barrio mugle, ¿o sí? Sus últimas palabras habían hecho que Remus ya no hablara y solo bajara la cabeza como avergonzado y sin poder refutar sus palabras. Sin poder hacer nada más, Remus se paró y caminó hacia la puerta para recoger su abrigo y abrir la puerta. Pero antes de que saliera, lo miró para decir: creo que no podrá cumplir lo que me pide Severus. Severus solo frunció el ceño ante eso. No habría esperado que Remus lo retara ante eso. Parecía que al fin había mostrado los dientes. Porque, soy el maestro que le da clases a Harry. Fue lo último que dijo Remus para después cerrar la puerta como si nada. Maldito. Dijo mientras rechinaba los dientes. Si ese era el caso, significaba que Harry ya se había reunido con él. Y seguramente también con la señorita Maxwell. Ahora tendría que escribirle una carta al directo para comentarle sobre ese suceso. Remus miraba a través de la ventana del autobús como el paisaje pasaba. Pero más que concentrado en lo que pasaba afuera, estaba más metido en sus pensamientos. Harry está aquí, el hijo de sus mejores amigos, estaba en la misma clase a la que le estaba dando clases. Y estaba bajo el cuidado de una mujer joven. Suponiendo que era más joven que él por 1 o 2 años. Cuando Dumbledore le había mandado la carta, solo le había dado la solución a su problema, diciendo que Severus estaría muy feliz de saber que sus pociones habían funcionado y que también estaría encantado de ayudarlo. También le había comentado que se llevaría una agradable sorpresa del lugar. Obviamente sabía que eso último no era verdad, pero no importaba. Si tenía que rogar por esas pociones, lo haría. Ya no le quedaba mucho tiempo antes de la siguiente luna llena. Y sobre la sorpresa, pensó que lo decida por conocer el lugar originario de Severus. No que se encontraría a Harry allí mismo. Sin saber eso, solo tomó sus cosas y comenzó su viaje hacia la dirección que le había dado Dumbledore. Lo primero que hizo cuando llegó, fue buscar un empleo. Vivir en el mundo mugle no era tan fácil como se hacía ver. Muchas cosas necesitaban dinero o documentos. No era como si pudiera hacer una casa con magia. No tendría ninguna razón para alegar que era de él o la razón por la que de un día para otro había una casa en tal determinado lugar. El mundo mugle era complicado. Mirando el lugar, pudo ver que era una ciudad pequeña y algunas casas mantenían un toque rústico. Cuando pasó por una escuela, se le ocurrió que podía postularse como maestro. No tenía un título como tal, pero sus conocimientos lo respaldaban. Desgraciadamente le dijeron que no había vacantes por el momento. Pero si ocurría algo, lo contactarían. Aunque no estaba seguro de eso. Dejó el número del hotel en donde se hospedaba y siguió buscando otro trabajo. Mas parecía que el mundo estaba en su favor esta vez, al recibir la llamada del director, diciendo que tenía un trabajo como maestro sustituto. Si bien no era lo que esperaba, era mejor que nada. En otro lugar. Sirius se sentó en una banca del parque, mientras hojeaba los papeles que tenía en la mano. Desde que empezó su búsqueda de Harry, había recorrido un gran camino hacia donde tenía un leve recuerdo de la dirección de los Dursley. Si bien Lily y James visitaban a los Dursley, Lily seguía enviando cartas cada Navidad. Solo esperaba que la dirección no hubiera cambiado durante ese tiempo. Cuando llegó a la dirección, vagó alrededor de las casas en su forma animada para ver si captaba alguna pista del paradero de Harry. Y solo después de unos días logró conseguir escuchar el chisme entre unas señoras sobre los actos desvergonzados de los Dursley. Junto a eso, sobre cómo había venido la policía para hacer una investigación. Solo con eso sabía que podía conseguir más información en los informes de la policía. Así que tuvo que infiltrarse en una estación de policía. Allí debería haber por lo menos un caso sobre un niño abandonado. No creía que los muggles serían tan indiferentes ante la pérdida o abuso de un niño. Así que se metió durante la noche cuando los policías dormitaban. El archivo que agarró no era muy grande y solo tenía unas hojas, pero con eso bastaba. Tenía la información que deseaba.
El informe estaba relatando los sucesos ante la denuncia de negligencia infantil, así como algunas otras cosas que se habían obtenido de la víctima, Harry, y que se pondría una denuncia a sus tutores legales y la víctima sería integrado al programa de adopción. Cuando leyó que Harry sería enviado a un orfanato por falta de familiares o tutores, casi destrozaba el papel. Él era su padrino. Él debería ser su tutor legal. No esos horribles parientes que había tenido Lily. Esperando que el informe tuviera también los datos del orfanato donde habían mandado a Harry. Pero se sorprendió por lo escrito en el papel: tutor temporal, Elizabeth Maxwell. ¿Tutor temporal? Frunciendo el ceño ante eso, terminó lo último del informe. Harry había sido entregado a un completo extraño que había sido aceptado luego de haber pasado la entrevista y no haber tenido antecedentes. ¿Acaso estaban locos los muggles? ¿Solo por eso podían dejar a un niño con un completo extraño? Casi podía sentir su sangre hervir. Mas tuvo que mantener la calma, por al final eso daba igual. Porque se llevaría a Harry con él. Como decía el papel. Esa joven solo era un tutor temporal. Tarde o temprano Harry podría ser dado en adopción a otra familia. Podían ser mejor o peor que los Dursley, así que, transformándose de nuevo en un gran perro negro, tomó rumbo hacia la nueva dirección que había conseguido. Durante los días siguientes, Harry había asistido a la escuela como siempre había soñado. Cuando Dursley le presumía sobre las cosas que hacía en la escuela y cómo lo felicitaban por ser un gran estudiante. Pero ahora que él también iba, sentía que no era tan emocionante como lo había escuchado. A veces le costaba recordar algunas cosas y cuando hacía las tareas, no eran tan buena como la de los demás. Lizzie le había dicho que solo tenía que seguir intentándolo y que poco a poco iría mejorando. Así que siempre que Lizzie revisaba trabajos en la sala, él se ponía junto a ella para realizar su propia tarea. Le gustaba que Lizzie lo felicitara cuando terminaba y lo hacía bien. Aparte de eso, también le gustaba su nuevo maestro. Era fácil hablar con él y sabía muchas cosas que eran muy interesantes. A veces cuando jugaba solo, este se acercaba para platicar con él. Es un hombre raro pero amigable. Pero fue un día como otro, la conversación no trató sobre qué cosa le gustaba o sobre qué quería jugar. Harry, ¿cómo es tu tutor? Su profesor le preguntó de la nada. Ante eso, Harry miró de forma interrogativa a su profesor. No podía entender su pregunta. Tu tutor es la persona que te cuida, su profesor le explicaba pacientemente. Sabía que no se enojaría si no sabía sobre algo. Oh. Habla de Lizzie. Ella es muy buena y también muy linda. Harry no podía ver que sus ojos parecían destellar mientras hablaban de Lizzie. Ella me ayuda con mis tareas y hace comida muy rica. Me alegro por ti, Harry. Su profesor le regaló una sonrisa junto a eso. Para luego volver a preguntar, ¿ella alguna vez te habló sobre la magia? ¿Magia? Cuando escuchó esa palabra, Harry se emocionó. ¿Sí? La magia es asombrosa. Puedes hacer eso y aquello, dijo mientras intentaba explicar con el movimiento de sus manos lo que se podía hacer. Como los magos de un circo. Su profesor parecía sorprendido. Tal vez él no conocía la magia. Pero su profesor se acercó más hacia él y casi en un susurro le preguntó, ¿y ella, puede hacer magia? No. Lizzie no sabe hacer magia. Pero el vecino de al lado sí puede. Cuando comento sobre su vecino, intento parecer no tan emocionado, pero su voz lo delataba, aunque no me cae muy bien, él puede hacer magia asombrosa. Quería preguntarle en qué circo aprendió, pero no lo he visto muy seguido. Harry comentó de lo más normal, como si estuviera hablando del clima. Pero por su parte, Remus casi intentaba contener una pequeña risa por el último comentario de Harry. Si Severus hubiera escuchado eso, seguramente se le hubiera reventado una vena del enojo. Remus no había tenido la oportunidad de ver a Harry aparte de su clase. El que viviera al lado de Severus le hacía imposible ir a visitarlo a su casa. Y las únicas pláticas que tenía con la señorita Elizabeth eran cuando recogía a Harry el fin de semana durante la junta de maestros. No sabía nada de la vida de Harry ni información de la Muggle, así que tuvo que tener pequeñas pláticas con Harry para sacar información. Y obtuvo más de lo que había esperado. Capítulo 14, pastel de chocolate como dicen por allí. Mejor tarde que nunca. Los felicito, personas que no madrugan, serán los primeros en leer, perdón de antemano por cualquier error ortográfico. Habían pasado algunas semanas desde que Harry había entrado en la escuela y podía decir que no era tan divertido como parecía, pero aún así estaba motivado para poder lograr ir a la clase en la que estaba Lizzie. El profesor Lupin había sido un gran maestro. Les enseñaba mientras jugaban y a veces decir ocurrencias graciosas.
Litchi lo había felicitado cuando le contó todo lo que había aprendido y le dijo que seguramente pronto entraría a su clase. Obviamente Harry ignoraba que en la escuela había un sistema de cambio de maestro cada año y había una probabilidad de que Elizabeth obtuviera su clase. Ahora Harry se encontraba en su clase, viendo como todos estaban feliz porque mañana serio fin de semana. Pero el único que no parecía tan feliz era el profesor Lupin. Aunque tenía una sonrisa en su rostro, aún podía ver círculos oscuros debajo de sus ojos y durante la clase parecía un poco distraído. Estaba un poco preocupado porque le gustaba mucho el profesor Lupin y según Litchi, cuando una persona estaba triste, era porque tenía algo que le preocupaba. Así que pensó en las muchas cosas que lo hacían feliz y decidió darle un poco de su felicidad al profesor Lupin. ¿Quieres hacerle un pastel a tu profesor? Elizabeth miraba de forma sorprendida a Harry. Las peticiones de Harry eran muy escasas y aunque había querido que Harry pidiera más cosas, era inútil. Casi todo era satisfactorio para él. ¿Sí? El profesor Lupin está triste y quiero darle un pastel. Porque cuando como pastel que hace Litchi, me pongo feliz. Si le doy un pastel al profesor Lupin, estoy seguro que se pondrá feliz. Explicó Harry su idea, mientras la miraba de forma sonriente, para luego recordar algo importante. Así, tiene que ser de chocolate, el pastel de chocolate sabe muy bien, terminó diciendo Harry, mientras se imaginaba un gran pastel de chocolate frente a él, olvidando por un momento para quién iba dirigido. Elizabeth sabía que no podría ir en contra de esa lógica. En el último cumpleaños de Harry, le había hecho un pastel de chocolate. Este alegaba que era el pastel más rico y delicioso que había probado y que le hacía muy feliz. Elizabeth empezó a recordar las veces que había visto al profesor Lupin y había notado cierto cansancio en su persona. Lo había atribuido al cansancio natural de un profesor ante el fin de semana, pero ahora que Harry se lo decía, entonces debería ser algo más. A veces los niños notaban cosas que los adultos no. Así que acepto con una condición. Solo si mi pequeño asistente me ayuda a hacerlo, dijo mientras le sonreía a Harry. Sí. Harry estaba feliz. Seguramente su profesor volvería a estar contento con su regalo, así que el sábado Harry había despertado demasiado temprano para el gusto de Elizabeth, y habían empezado a realizar el pastel, una receta clásica hogareña. Con la ayuda de Harry, Elizabeth, que solo había planeado hacer un pastel pequeño, pero terminó haciendo uno tamaño familiar. Viendo el gran pastel sobre la mesa, Elizabeth estaba pensando qué debería hacer con ese problema, mientras que Harry estaba feliz con el resultado. Litchi, vamos a entregarle el pastel al profesor Lupin. Harry parecía demasiado emocionado. Aún con un poco de harina en la cara, parecía estar listo para correr fuera de la casa. Jajaja, primero tienes que limpiarte la cara, cariño. Y por lo segundo, Elizabeth se quedó pensando un minuto. No se había dado cuenta de un pequeño detalle hasta ese momento. No sabía dónde vivía el profesor Lupin. No había tenido una plática casual durante su tiempo en conocerse. Solo se veían en las juntas y como estaba preocupada por dejar mucho tiempo solo a Harry, optaba por irse rápidamente dejando atrás su socialización con los otros maestros. Seguramente el pastel se tendría que dejar hasta la otra semana y ya no estaría tan bueno con el pasar del tiempo. Solo podría hacer otro pastel para un día antes de la escuela, pero eso no solucionaba el problema actual. Mirando el gran pastel, sabía que un solo pedazo sería suficiente para ella y Harry solo tenía permitido comer máximo 2 pedazos. Seguramente les daría algo si se intentaba comer todo ellos mismos. Cuando regresó Harry, le contó el problema haciendo que la sonrisa de Harry desapareciera lentamente. Aunque Harry tenía demasiadas ganas de entregarle el pastel al profesor, tampoco era irrazonable. Está bien, Litchi, Harry dijo de forma deprimente, pero no duró mucho al ver el pastel en la mesa. Volviendo a como era él mismo, dijo, Litchi, ¿puedo comer un trozo ahora? Jajaja, está bien, cariño. Elizabeth estaba divertida al ver el drástico cambio de Harry, así que se sentó junto a él en la mesa mientras cortaba las rebanadas. Era ese momento que le gustaba disfrutar con Harry. Esos recuerdos seguramente los atesoraría por siempre. Harry miraba con gran atención cómo Litchi le servía un gran pedazo de pastel. El pastel, aparte de ser de chocolate, este aún tenía pequeños trozos en su interior que se habían derretido y se escurrían del pedazo haciendo que empezara a salivar. Limpiándose la saliva imaginaria de su boca, estaba a punto de comenzar una gran batalla contra ese delicioso pedazo de pastel, cuando por el rabillo de sus ojos, vio a través de la ventana hacia la casa de su vecino como este pasaba de largo. Había pasado tiempo desde que había visto al señor Snape. Mirando su pastel, se le ocurrió una gran idea. Litchi.
Su grito había asustado a Elizabeth, haciendo que se atragantara por un momento con el pedazo de pastel. Tosiendo un poco por reflejo, preguntó preocupada, ¿qué pasa, Harry? Harry, aún sin percatarse del problema que había causado, dijo, invitemos al señor Snape a comer pastel que... Remus miraba de forma distraído el lugar por el que iba caminando. El día de luna llena estaba casi a la vuelta de la esquina y sus noches se habían impregnado de sueños salvajes. Una bestia que destruía y lastimaba a las personas que se atravesaran por su paso, y lo peor era que él era esa misma bestia. Solo se sentiría seguro con las pociones matalobos en sus manos, pero Severus aún no le había notificado nada y sabía que ir a su casa a preguntar sería una pérdida de tiempo. Sabía que Snape nunca daría su mano a torcer cuando se trataba de su palabra. Solo cuando él le dijera que ya estaba lista, es cuando por fin la podría conseguir. Se había perdido demasiado en sus personamientos, que casi se iba de largo de la casa de Severus si no fuera por el delicioso olor del chocolate en el aire. En esos días era cuando era más susceptible a los olores. El solo oler el chocolate le abrió el apetito y también el recordarle que tenía que restablecer sus suministros de chocolate. Seguramente estarán haciendo algún postre de chocolate de forma rápido. Llegó hasta la casa de Severus y llamó a la puerta. Solo tuvo que esperar unos minutos demasiados largos para que al final, Severus se dignó a abrirle la puerta. Siempre tan cortés Severus. Severus, como siempre tan comunicativo, solo le frunció el ceño y lo dejó pasar. Al entrar, dejó su abrigo colgado en la entrada y se dirigió a la sala. Sabía que Severus nunca le miraría como un invitado cuando observó cómo este se servía una taza de té sin siquiera invitarle. Después de unos minutos, Severus se dignó a darle una segunda mirada para decirle, la poción que hice tiene algunas diferencias con las que había hecho antes. Deberían tener algunas mejoras o... Severus lo dejó en suspenso unos segundos para lanzarle una mira que podría decir que era burlona y decir, algunos efectos secundarios, para luego volver a su semblante normal. Severus no duró mucho junto a él, sino que caminó hacia un cuarto y entró sin más. Por un segundo pudo observar dentro del cuarto, dándose cuenta que debía ser donde Severus preparaba sus pociones. Seguramente había encantado una de esas habitaciones. Como seguramente Severus no querría tenerlo a su lado acaparando su espacio vital, se quedó en la sala mientras se servía una taza de té. Se podía decir que Severus era un gruñón y un poco antisocial, pero hacía un té deliciosa. Mientras disfrutaba del té, escuchó unos golpes leves en la puerta. Eran demasiado tenue para algunos, pero para el que tenía un oído mejor gracias a su condición, podía notarlo. Sabía que era un poco descortés el recibir visitas en una casa que no era suya, pero sentía que era más descortés dejar a la persona afuera esperando. Así que dejó su taza a un lado y fue a abrir la puerta. Mas no esperaba que al abrir la puerta, lo primero que vio fue un pequeño niño que veía durante toda la semana a Harry. El pequeño Harry parecía asombrado. Profesor Lupin. Está aquí. Aunque Harry parecido asombrado al inicio ahora parecía feliz. Es un placer verte fuera de clases, Harry, dijo mientras se hincaba para estar a la altura de Harry. Es genial, profesor. Así puedo darle el regalo para que se ponga feliz. Harry expresó su felicidad mientras lo agarraba de su ropa y lo intentaba jalar. ¿Un regalo? Preguntó de forma desconcertada. Aún estaba procesando el hecho de que Harry estuviera frente a la casa de Severus y su tan sorpresivo regalo. ¿Sí? Lizzie y yo lo hicimos para el profesor Lupin. ¿Por qué? Estaba curioso por saber la razón de ese regalo. Ahora la emoción de Harry había disminuido y lo miraba un poco avergonzado. Es que, el profesor Lupin se veía un poco triste durante las clases, así que quería darle algo para hacerlo feliz. Con esas palabras, Remus pudo sentir como su corazón se sentía cálido. Una calidez que no había sentido desde sus años en Hogwarts. Y el solo mirar hacia Harry, casi podía visualizar la sombra de su amigo James. Gracias, Harry. De verdad lo aprecio, dijo mientras le revolvía el cabello al niño y le regalaba una sonrisa llena de nostalgia. Entonces ¿por qué estás aquí? Los dos se sobresaltaron al oír la voz que venía detrás de ellos. Al voltear, lo primero que vieron fue a un Snape con un ceño fruncido mientras sostenía unos pequeños frascos con un líquido azulado brillante. ¿Por qué abrí la puerta? De forma dudosa intentó explicar lo notablemente del caso. Tú no. Dijo Snape lanzándole una mirada enojada para luego mirar hacia Harry. Tú mocoso, ¿qué haces aquí? Yo. Harry estaba pasmado. Hasta ahora se había emocionado demasiado al ver al profesor Lupin, se había olvidado de su principal propósito.
Pero ahora que el señor Snape estaba frente a él, tenía un dilema sobre qué decir a continuación. Ahora que había encontrado a el profesor Lupin, ya no tenía que invitar al señor Snape. Pero como había venido directamente a su casa, no podía irse como si nada. Harry no sabía qué decirle, ya que el regalo era originalmente de su profesor. Si invitaba al señor Snape seguramente no alcanzaría el pastel para todos. Pero cuando más indeciso estaba, una voz provino de detrás de él. Queríamos invitarlos a comer una rebanada de pastel. Ahora 2 personas miraban hacia afuera de la casa, mientras el pequeño salía corriendo mientras gritaba alegre. Lizzie. Jajaja. Estabas tardando mucho, cariño. Elizabeth cargó a Harry cuando él vino corriendo hacia ella. Si bien Harry ya tenía 6 años, ella aún podía cargarlo gracias al poco peso de este. Lo siento, Lizzie. Se disculpó Harry por su tardía. Oh, señorita Elizabeth. Es un placer verla fuera de la escuela, dijo Lupin mientras se paraba y le regalaba una sonrisa a su compañera de trabajo. Es un placer verlo también. Es una grata sorpresa verlo con el señor Snape. No sabía que se conocían, dijo Elizabeth dándole una sonrisa a los 2 hombres. Ella nunca imaginó que su agradable compañero era conocido de su vecino más amigable. Jajaja. ¿Podemos decir que somos conocidos de años?, dijo Remus de forma divertida por su elección de palabras. Por desgracia, continuó Snape, jajaja, se ve que se llevan bien. Entonces espero que acepten nuestra invitación. El pastel ya debería estar listo para comer y Harry seguramente estaría feliz de que vinieran. Mientras cargaba a Harry, Elizabeth esperó una respuesta de sus invitados. Estaríamos encantados de ir. Remus aceptó rápidamente mientras le regalaba una sonrisa a la mujer y al niño frente a él. ¿Estaríamos?, preguntó Severus. Él claramente no había dicho nada y ya estaba siendo arrastrado a una socialización con su vecina. Bueno, nadie te puede obligar, mi buen amigo, dijo Remus mientras se ponía su abrigo para salir junto a Elizabeth y Harry. Severus, al ver al trío listo para irse, solo chasqueó con la boca para también colocarse su abrigo e irse con ellos. Nunca dejaría que un hombre lobo estuviera junto a una muggle y ese mocoso. Sabía que cualquier problema que causaran sería desgraciadamente su problema. Así que ese día, 4 personas se encontraban cómodamente sentados en un comedor, mientras comían un delicioso pedazo de pastel de chocolate cubierto y relleno de chocolate derretido. Una explosión de sabor. Después de terminar de comer, Elizabeth y Remus empezaron a hablar sobre la escuela y temas de educación para niños, dejando a Severus y Harry fuera. Severus no estaba demasiado feliz de ver cómo su vecina se llevaba con ese maldito de Remus, pero no podía decirle que no hablaran. Ya se habían conocido y no podía decirle a una muggle que en realidad estaba hablando con un peligroso hombre lobo. Así que su humor no estaba del todo bien al ver la agradable y singular imagen de Remus junto a esos 2. Aparte de que, por un lado, había un mocoso que le murmuraba demasiado cerca sobre si podía hacer más trucos de magia. Afortunadamente para él, la reunión terminó rápidamente y tanto él como Remus se despidieron. Cuando solo vio cómo su vecina cerraba la puerta, es cuando encaró a Remus. La próxima vez te enviaré las pociones por lechuza, dijo mientras se dirigía rápidamente de regreso a su casa porque... Esta fue una visita muy agradable, debo decir, le dijo Remus con una sonrisa y un tono burlón. Eres un peligro andante, ¿recuerdas? Dándole una mirada severa, le lanzó las pociones. Viendo cómo Remus las atrapaba rápidamente. ¿Y tú, un mago de circo? Tras su comentario, solo lo miró con una mirada de odio. Harry me dijo que le mostraste lo que es la magia. No le has dicho que es un mago, ¿verdad? Remus había dejado atrás sus sonrisas y le enmarcó una cara seria que casi no se veía en su persona. Dumbledore había dicho que no debía conocer sobre el mundo mágico hasta que cumpliera los 10 años. Ese mocoso ha manifestado accidentes mágicos demasiado poderosos para su edad. Dijo de repente interrumpiendo a Remus, él no sabe lo que son, pero algo debió decirle Petunia para hacer que él piense que es raro. Y sabes muy bien qué puede pasar si él intenta suprimir esa magia con sentimientos negativos. Sería como una bomba de tiempo. Remus lo miraba esperando que siguiera explicando. Es mejor que sepa esto antes que después. Simplemente no leeremos sobre el mundo mágico y qué es el niño que vivió. Ante el título, tanto él como Remus fruncieron sus ceños. Era un título muy popular en el mundo mágico ya que era sobre un niño que había vencido al mago oscuro más poderoso. Pero muy pocos entendían el verdadero significado de este. Y sobre si le conté sobre si es un mago o no, continuó Severus mientras le daba una mirada a Remus antes de llegar a su puerta.
No es de tu incumbencia. Dijo para después azotar la puerta frente a las narices de Remus. Remus no hizo nada ni dijo nada. Simplemente se arregló el abrigo antes de encaminarse a su casa y miraba la botella de vidrio entre sus manos. Había muchas otras cosas en las que pensar aparte de su problema lobezno. Dumbledore debía vigilar a Harry por su gran conocimiento del mundo Muggle. Pero él no solo quería quedarse al margen. Y ahora que Severus había cruzado una línea, ¿qué le impedía a él cruzarla también? Él podría considerarse como un familiar de Harry. Así que, ¿Harry no estaría feliz de tener más familia aparte de los Dudley? Por otra parte, un perro negro paseaba entre las calles mirando cada señal que le indicaba el nombre de la calle, mientras traía un pedazo de papel entre los dientes. Cada poco metro, el perro dejaba el papel en el suelo y lo sostenía con la pata para verlo detenidamente para luego retomar con su viaje. Sirius había llevado varios días de viaje desde que se enteró de la dirección de su ahijado. Había estado viajando más como perro que como humano, que a veces hacía cosas como humano en su forma animaga como si fuera normal. Un accidente que había tenido fue cuando una señora lo había visto caminar sobre sus dos patas al inicio de su viaje. Se había tomado una siesta en un banco con su forma animada. Pero al despertar, no se acordaba de eso y terminó caminando un buen tramo con sus patas traseras. Solo cuando vio a la mujer mirándolo con asombro y miedo, se dio cuenta que algo estaba mal. Así que pasó más tiempo como animado que como humano. Era más rápido así y menos notable. La vida de perro callejero parecía fácil. Y más si tenía una mentalidad humana. La única desventaja que había era, ¡hey! Allí está. Gritó un hombre robusto que traía una correa en sus manos y un bozal, no dejes que vuelva a escapar. Acorrálalo. Gritó un hombre pequeño y gordo desde el otro lado mientras cargaba con una red. Esta vez es nuestro. Sirius solo rodó sus ojos caninos mientras esquivaba con gran agilidad los ataques de los dos hombres. Ese era el tercer control animal que se topaba en la semana y parecían estar motivados en atraparlo. Después de una persecución sin sentido y varias risas de peatones que estaban de paso, él continuó con su camino de forma triunfante, sin saber que el control de animales había puesto una gran apuesta para saber quién podría capturar al lobo negro antes de que se terminara la semana.